Y dice así el Santo Evangelio: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, temblando, se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar a donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, ya que ella misma es bendita, porque es palabra de Dios, porque es palabra de vida, porque es palabra eterna. Últimamente hemos estado, bueno, al menos yo he notado esto, que como que se está poniendo muy de moda esto de coleccionar cosas antiguas, lo que le llaman esto vintage o algo así, ¿verdad? Retro, todo lo que tiene que ver con cosas antiguas. Están buscando mucho de los 70, los 80. Y es increíble cómo hay gente que se dedica a coleccionar estos artículos de tal manera que aún van hasta el otro continente, atraviesan el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, ¿verdad? Y van a buscar allá a esos países, a esos lugares, estos artículos, y pagan muchísimo. A mí se me hace absurdo pagar por un muñequito, por ejemplo, tanto, ¿verdad? Pero bueno, es lo que les apasiona, buscan. Aquí mismo en la Ciudad de México, aquí mismo en Tijuana, hay gente que anda en los sobre ruedas o anda allá en México en los tianguis buscando esos artículos. Y ya los que venden esos artículos saben que cuestan caro, ¿verdad? Y los venden caro. ¿Qué les motiva a ello? Pues lo que es su interés para ellos. Es no solo su hobby, a eso se dedican, es su vida eso. Y yo quiero en esta hora hacerte reflexionar para que también tú te des cuenta qué es lo que más te interesa, qué es lo que buscas, qué es lo que anhelas, en qué consiste tu vida. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué estás dispuesto tú a pagar para obtener aquello que es realmente valioso? Antes de analizar el pasaje de Mateo 28, vamos a ver ahí en Mateo, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, en lo que es la sección de las parábolas del reino. Hay una sección de parábolas que hablan acerca del reino. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Antes de continuar, estas son palabras de Jesús mismo, de Dios mismo. Dice otra vez, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
no voy a nada más hacer algunas observaciones acerca de esto. Este hombre, dice, de alguna manera, trabajando, encuentra este tesoro en el campo. Lo halla, no lo toma, no lo roba, lo vuelve a dejar ahí, dice, y va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno, y de esa manera se hace de aquel tesoro. Esto indica entonces que no hace nada ilegal, todo lo hace legalmente, lo hace bien. No podemos obtener algo de manera ilegal, tiene que ser de la manera correcta. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sí, buscaba buenas perlas. Seguramente ya tenía una buena colección de perlas buenas, pero de pronto encuentra una perla preciosísima. De tal manera que para hacerse de ella, va y vende todas las demás perlas, vende todo lo que tiene para comprar aquella perla preciosa, valiosa. Así dice, es semejante el reino de los cielos. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? Cristo. Cristo mismo es el rey del reino de los cielos. Así es que Jesucristo es sumamente valioso. Vale no solamente todo el oro del mundo, todos los tesoros del universo. Él los creó. ¿Qué podemos darle a cambio? Si Él es dueño de todo, si Él creó todo, el oro, la plata, los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, todo es de Él, porque Él lo creó. Lo único que Él pide de ti es tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él te quiere a ti. Él te ama a ti. Y en base a este pasaje, vamos a ver cómo nuestro tema es nuestra búsqueda de Jesús. Vamos a ver cómo estas mujeres van buscando a Jesús que fue muerto y que fue sepultado. Y vamos a ver todo lo que pasa en esta situación, cómo les cambia su vida, lo que sucede en esa búsqueda acerca de Jesús. Volvemos entonces a Mateo capítulo 28 y vamos a analizar el pasaje del 1 al 10. Y vemos en base a esta experiencia de estas mujeres que debemos buscar a Jesús sin temor y vergüenza. Al principio ellas van con temor, van con dolor, porque se han preparado para ungir el cuerpo de su Señor, el cuerpo de su Maestro. Ellas consideran que todavía Jesús está ahí, en el sepulcro. Él todavía está en la tumba, según ellas. Aunque ellas ya habían escuchado de Jesús que Él iba a morir y que iba a resucitar, pero no lo creían. Los mismos discípulos no lo creían, hasta después de que lo vieron resucitado. Y aún en el caso de Tomás, aunque los demás discípulos les dijeron que habían visto a Jesús resucitado, aún él no lo creyó y dijo, no, yo no lo creo hasta que pueda yo meter mi dedo en la herida de sus clavos, mi mano en su costado, entonces creeré. Ni así creían. Y menciono esto porque no debemos condenar tan a la ligera a estas mujeres. También no debemos condenar tan a la ligera a los discípulos, porque esto era algo increíble que un hombre resucitara de entre los muertos, aunque Jesús ya había resucitado a Lázaro y aún después de 4 días de muerto. Sin embargo, vemos como con ese temor, con ese dolor, de todos modos van a buscar al cuerpo, para ungir el cuerpo de Jesús. Pero aquí vemos como en el versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a los muertos, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Como dije antes, con todo y dolor y temor, sin embargo, ellas van a buscar a Jesús. Y esto lo señalo porque hay personas que no quieren buscar a Jesús, no quieren buscar las cosas de Dios por miedo, por temor, por vergüenza. Y para evitarse la vergüenza, para evitarse la pena, mejor no lo hacen. Pero estas mujeres se sobreponen al dolor, se sobreponen al temor y van y buscan a Jesús. Pero vemos aquí cómo en esa búsqueda de Jesús escuchan esas palabras angelicales que les dicen: no temas, no tengan miedo, no tengan temor. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, mas ha resucitado de los muertos. Así que tenemos que buscar a Jesús sin temor o sin vergüenza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:6: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué avergonzarnos del Evangelio si es poder de Dios? ¿Por qué avergonzarnos del Evangelio si es la manera en que Dios ha querido salvarnos, es la manera en que Dios ha querido bendecirnos? Debería darnos vergüenza a otras cosas, avergonzarnos de otras cosas, pero no del Evangelio, no por ser cristianos o cristianas. Eso no debe ser motivo de vergüenza, sino debe ser motivo de gratitud a Dios, porque Él así lo ha querido. También debemos venir a Jesús y ver por nosotros mismos, ver por ustedes mismas. Es lo que tenemos que decirle a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros conocidos. Tienes que desengañarte por ti misma, por ti mismo. Tienes que venir por ti misma, como dice en el Salmo 34:8. En la versión Reina Valera dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. En la Nueva Versión Internacional dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. Prueben y vean, comprueben por ustedes mismos, por ustedes mismas, que el Señor es bueno. No solamente se conformen con lo que les dicen, ¿no? Ustedes tienen esa oportunidad de comprobar por ustedes mismos, quién es Dios, quién es Cristo. Les decía el otro día que a veces nosotros mismos caemos en esa falacia, en esa trampa de que alguien nos dice: ay, hermanita, ay, hermanito, ay, pastor, ay, amiga, ay, amigo, te encargo que ores por mí, porque a ti Dios sí te oye. Ay, ora por mí. Y nosotros caemos en esa falacia porque decimos: sí, está bien, voy a orar por ti. Cuando en lugar de eso, ¿qué le deberíamos decir? Tú también puedes orar. Te voy a acompañar en tu oración, porque Dios también te oye a ti. Si tú te acercas a Él confiando en Él, Él te oye, Él te escucha. Así es que, ¿qué te parece si oramos juntas? Y de esa manera estamos diciéndole a esa amiga, a ese amigo, a ese compañero, que ella también pueden experimentar la comunión con Dios, pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. Que también, si ellos confían en Dios, si ellos le entregan su vida a Cristo, también ellas tienen acceso a la presencia de Dios por medio de la oración. Así es que debemos venir y ver por nosotros mismos. Por eso dice el versículo 6: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es lo que le dice el ángel a estas mujeres: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, vengan, comprueben, experimenten, disfruten de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Para eso también nosotros tenemos que demostrar que lo disfrutamos.
Porque también si para nosotros es una carga leer la Biblia, si para nosotros es una carga orar, si para nosotros es una carga venir a la iglesia, ¿cómo pues vamos a animar a otros o a otras para que vengan? Incluso tener la disposición de invitarles y va a decir, ay, es que me da mucho trabajo porque tendría que tomar 2 taxis. No te preocupes, yo paso por ti. Dime a qué horas paso por ti. Vamos. O sea, como dice, yo me alegré con los que me decían, ¿sí? A la casa de Jehová iremos. Pero yo me alegré con los que me decían porque los que me lo dijeron lo hicieron con alegría. Y por eso me contagiaron su alegría, me contagiaron su ánimo, su gozo. Y por eso también yo me alegro, me gozo, me animo. Y vamos pues a la casa del Señor. Es importante. El gozo es contagioso, hermanos. El buen ánimo es contagioso, así como el desánimo es contagioso. El buen ánimo es contagioso. La alegría es contagiosa, el gozo es contagioso. Vengan y vean por ustedes mismas, por ustedes mismos. El saber de la muerte y resurrección de Jesús debe llenarnos de temor reverente y de gran gozo. De temor reverente. ¿Y por qué digo temor reverente? Porque una cosa es el temor, es el pavor, es el miedo. Y si lo vemos nada más como temor, pavor, miedo, es negativo. Eso paraliza, te inhabilita. Pero el temor reverente te permite apreciar, estar consciente de ante quién estás. Y al estar consciente de ante quién estás, eso te lleva a reconocer su majestad y a adorarle, a honrarle, a glorificarle. Y en ese proceso te trae satisfacción, te trae gozo. Es importante entonces que lo que hagamos, hoy en la mañana hablamos en la escuela dominical la importancia de la actitud. No solamente de la aptitud con P. Aptitud con P indica la capacidad que tienes. Y la actitud con C es la disposición que tienes para hacer las cosas. Podrás ser muy apto, podrás tener mucha capacidad, pero si no tienes la disposición, si no tienes la actitud, no vas a hacerlo. Pero si tienes la actitud, la disposición de hacerlo, tal vez no tengas toda la capacidad, pero te vas a esforzar y lo vas a hacer. Y lo vas a lograr. Y Dios quiere que tengamos esa actitud porque Él ya nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo. Muchas veces no hacemos las cosas no porque no podamos, sino porque no queremos. Y Dios quiere que querramos y que lo hagamos. Porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, ¿qué dice? Por su buena voluntad. Él tiene esa buena voluntad de producir en nosotros así el querer como el hacer. Ahora, tú tienes la voluntad para hacerlo. Debemos tenerla, porque Dios la pone en nosotros. El saber de su muerte y resurrección debe llenarnos de temor reverente y de gran gozo. Dice el versículo 5 en la segunda parte y en el versículo 6 en la primera parte dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. O sea, no está aquí en el sepulcro, no está aquí en la tumba, pues ha resucitado como dijo. Qué triste, hermanos, es que algunas personas todavía tienen la idea de que Jesús sigue en la cruz. Yo decía que cuando yo entraba allá al templo católico de donde yo soy originario, me llamaba la atención que en una caja, en una vitrina, ahí estaba
Cristo sangrante. Y así con su pelo muerto, por decirlo así, pues era una peluca, ¿verdad? Pero su rostro lleno de sangre, sus manos también con sangre, pintura, por supuesto, sus pies, y gente que llegaba ahí, ¿verdad? Y derramaba sus lágrimas de estar viendo a ese Jesús ahí, en esa caja de vidrio. O algunos ven a un crucifijo, ahí ven a un Cristo que está también crucificado y lloran ante esa imagen. Cuando Jesús ya no está ahí en la cruz. Él ha resucitado y está a la diestra de Dios. Y está bien que estemos conscientes de lo que Él hizo. Y está bien si eso nos concientiza de lo que Él sufrió, de lo que Él padeció, pero debemos recordar que si Él sufrió y padeció todo eso fue por mí, fue por mi pecado. Y no debo llorar por Él, debo llorar más bien por mí, por mi pecado, por mi maldad, porque fue mi maldad, porque fue mi pecado quien lo clavó en la cruz. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debe llevarme eso? No solamente a llorar por unos momentos, sino a cambiar mi forma de vivir, reconocer mi pecado, reconocer mi falta, confesarlo delante de Dios, pedirle perdón a Dios, que haya un cambio, que haya una transformación, no nada más llorar por un momento. Esa ocasión cuando Jesús iba rumbo al Calvario, rumbo a la cruz, unas mujeres cuando lo vieron empezaron a llorar. Y Jesús se volvió y le dijo: mujeres, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque vienen días terribles sobre esta ciudad, sobre ustedes y sobre sus hijos. Y eso vale para ahora, hermanos. Jesús no debe ser motivo de lástima para nosotros. Jesús debe ser motivo de adoración. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ahora Él vive, como dijo. Por eso en el versículo 8 dice: entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Primero traían dolor y temor nada más. Ahora todavía tienen temor, pero como dije, es un temor reverente. Ya no es ese temor de que las apachurraba, que las tenía así todas tristes, sino ahora es un temor que les lleva a reconocer quién es Cristo, el Cristo resucitado, y ahora por eso hay gozo en su corazón. Ya no hay esa tristeza que tenían antes. Esa tristeza, ese dolor fue sustituido por el gozo. Y es que por eso hay personas que, como le dije antes, que lloran ante las imágenes del Cristo crucificado. Porque aún no han experimentado, porque aún no conocen al Cristo resucitado. Al Cristo que vive, al Cristo glorioso, porque ahora nuestro Cristo es glorioso, es poderoso. También vemos que el Señor se manifiesta cuando hay disposición, cuando hay obediencia. En obediencia al mandato celestial, Jesús mismo le sale al encuentro. Volviendo a Mateo 28, en el versículo 8, la segunda parte y la primera parte del versículo 9 dice: y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, porque el ángel les dijo: Jesús no está aquí, ha resucitado, como dijo, vayan y díganle a sus discípulos que Él va delante de ellos y allá le van a ver. Y si mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Ellos estaban obedeciendo a la voz del ángel. Eran obedientes. Y en esa actitud de obediencia,
en esa disposición de obedecer, Jesús les sale al encuentro. Esto es importante señalarlo, que el Señor Jesús, si quieres conocer a Jesús, si quieres que Jesús se manifieste en tu vida, debes tener una actitud de obediencia, no de rebeldía. Porque vemos cómo estas mujeres obedecieron, y cuando obedecen, Jesús les sale al encuentro. Y esto, hermanos, me recuerda ese pasaje de 1 de Juan 4:19 que dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Ahora podemos decir que le amamos. Y esto nos lleva entonces a reconocer que antes de aceptar a Cristo, Él nos aceptó primero. Porque es un lenguaje que a veces maneja esto de decir: yo acepté a Cristo. Incluso algunos todavía van, yo me bauticé hace 15 años. ¿Tú te bautizaste? ¿Cómo lo hiciste? Fuiste bautizado hace 15 años. No te bautizaste a ti misma. Fuiste bautizada, fuiste bautizado. Es una acción en donde tú estás pasiva, en donde tú estás pasivo. Porque así es la obra de Dios, la salvación de Dios. Él es el que la lleva a cabo, tú solo la recibes. Y por eso aparentemente tú aceptas a Cristo, aparentemente tú te decides por Cristo, pero quiero que sepas que antes de que tú te decidieras por Cristo, que antes de que tú aceptaras a Cristo, Él se decidió por ti, Él te aceptó a ti. Hace un rato entonamos ese canto, que Él nos recibe, Él nos acepta tal y como somos. Él nos amó tal y como éramos, tal y como somos. Es cierto esto, pero Él quiere que haya un cambio, una transformación en nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que tomar la determinación de seguir a Jesús, de ser fiel a Jesús. No es solamente una vez y ya, y hay como se den las cosas. No, cada día tienes que tomar la determinación de seguir a Jesús, de ser fiel a Jesús. El salmista, ya en el Salmo número 21, en el versículo 3, dice que al rey, está hablando ahí del rey, le ha salido al encuentro con bendiciones de paz. Y la Biblia dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así es que ahora, de alguna manera, tú eres rey, tú eres reina. Y se aplica esto. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos sale al encuentro con bendiciones de paz. Él quiere bendecirte. Yo le digo que a veces Dios quiere bendecirnos y nosotros nos alejamos. Él quiere tenernos cercas para bendecirnos, para abrazarnos, para apapacharnos, para consentirnos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos alejamos, ¿verdad? Yo conozco a un pastor que a él no le gusta que lo abracen. Y se ve, luego uno lo quiere abrazar y se resiste, ¿verdad? Y se pone. Y yo, Andrea, a veces llego y se resiste, ¿verdad? No le gusta que lo abracen. Y a veces así somos nosotros, hermanos. El Señor quiere abrazarnos, quiere apapacharnos, y nosotros nos resistimos y nos alejamos. Somos muy hombres, ¿verdad? La única manera en que podemos o podremos experimentar una mayor comunión con el Señor es a través de acercarnos a Él. Acérquense a Dios, ¿qué dice? Y Él se acercará a ustedes. Él nos busca. Él quiere tener comunión con nosotros.
Él aún nos sale al encuentro con bendiciones de bien. Y esto me hace recordar la parábola del hijo pródigo, que se fue y su padre todos los días estaba ahí esperándole. Y cuando lo vio venir desde lejos, eso quiere decir que el padre estaba al pendiente. El padre estaba esperando que su hijo volviera y tan pronto lo vio venir desde lejos, fue a encontrarlo. No esperó hasta que él llegara hasta la casa. El padre fue a encontrarlo, fue a recibirlo, fue a abrazarlo. Y el hijo iba a empezar ya con su discurso preparado, que ya yo me imagino que lo había practicado. Cuando llegue a mi padre le voy a decir: Padre, ya me imagino, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿No? Ya lo había practicado seguramente. Iba a empezar ya con su discurso, pero el padre ¿qué hace? Lo abraza. Seguramente llora con su hijo. Lo lleva a la casa y da órdenes a sus criados. Saquen el mejor vestido. Saquen el anillo. Pónganle, lávenle los pies, pónganle el calzado. Maten el becerro más gordo. Y vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo estaba perdido. Muerto era. Y ha vivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. Hicieron fiesta. Y el hijo fue restituido a su posición de hijo. Tenía otro hermano. No voy a predicar sobre ese pasaje, pero ahí vemos la actitud del padre. Esa disposición que él tiene. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a él. Es verdad que si nos volvemos a él tenemos que reconocer y aún tenemos que confesar nuestro pecado. Y él nos va a recibir. Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre, a la hora que sea, en donde quiera que estés, si reconoces que le has fallado, vuélvete a él, reconcíliate con él. Él te espera con los brazos abiertos. Debemos acercarnos a Jesús en adoración y confianza amorosa. ¿De dónde deducimos esto? Dice en el versículo 9, la segunda parte: y ellas, Jesús les sale al encuentro, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué? Y le adoraron. Abrazaron sus pies y le adoraron. En otro evangelio nos habla acerca de Magdalena, que ella se queda en el sepulcro. Y en ese quedarse en el sepulcro, dice que de pronto oye la voz de alguien. ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Y no sabemos con detalle qué estaba pasando ahí, pero ella oye esa voz y tal vez con las lágrimas en sus ojos empañaban su visión. No creía que Jesús ya hubiese resucitado y le dice, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si te has llevado el cuerpo de mi maestro, dime a dónde te lo llevaste. Y Jesús le dice: Miriam, porque era María Magdalena. Miriam. Esa voz, pero esa manera de dirigirse a ella única. Y es cuando reconoce quién le habla, es cuando reconoce quién es Jesús, que es Jesús. Y esto nos enseña muchas cosas, hermanos. Que Jesús ama de una manera personal a cada uno. Que Él conoce a cada uno, a cada una de manera personal.
y que Él se dirige de una manera personal también. Y que Él pronuncia tu nombre como nadie otro lo hace. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu padre, ni tu madre te llaman como Él te llama. Por eso ella, cuando escucha la voz de Jesús, cuando escucha su nombre de parte de Jesús, ella sabe quién le está hablando. Ella sabe que es Jesús. Y la reacción de ella es quererle abrazar. ¿Pero qué le dice Jesús? No me toques. No me toques. Porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué a ella no le permite que lo toque? ¿Y por qué a esas mujeres que le sale al encuentro, dice que ellas, ¿qué hacen? Se acercan y abrazan sus pies y le adoran? Ahora aquí es interesante ver que abrazaron sus pies. No lo abrazaron a Él, como a veces nos abrazamos nosotros. ¿Qué hacen? Abrazan sus pies. ¿Por qué abrazan sus pies? Porque están postradas delante de Él. Jesús no es igual a ti. Jesús no es Chuchito como algunos le dicen. Así algunos se refieren a Jesús como Chuchito. No, Él no es igual a ti. Y las mujeres lo sabían. Aún su madre lo sabía, porque ahí entre ellas iba su madre también. Y no se atribuye el hecho de que ella era la madre y él era su hijo, ¿no? Ella reconoce quién es Jesús. Y ella misma también se postra delante de él y abraza sus pies. Y le adora. Y le adora. Pero yo quiero que noten cómo aquí Jesús se los permite. No sabemos qué detectó Jesús en la mente de Magdalena. Porque a ella no le permite que lo abrace. Pero a esas mujeres sí permite que abracen sus pies y le adoren. Pero el hecho de que ella se acerca con esa confianza con Jesús. Pero una cosa es confianza y otra cosa es irreverencia. Y hay gente que rayan en la irreverencia cuando se dirigen a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, es que hay mucha confianza. No. Una cosa es la confianza y otra cosa es la irreverencia. Y Dios que quiere que nos acerquemos a Él, sí, con confianza, pero de manera reverente. Y de esa manera seremos aceptados de Él, por Él. También aquí encontramos que debemos compartir nuestra experiencia, nuestro testimonio. Tenemos que compartir las buenas nuevas. Tenemos que compartir el Evangelio con los demás. Dice el versículo 10 de Mateo 28. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Vayan y den las nuevas a mis hermanos, den la noticia a mis hermanos. No se queden con ella ustedes nada más, tienen que compartirla, tienen que decirlo, tienen que proclamar que Cristo ha resucitado, que Jesús ha resucitado. Así de que, hermano, cuando nosotros no testificamos, cuando nosotros no compartimos el Evangelio, estamos privando, oigan bien, estamos privando de la oportunidad a las personas para que sean salvas. Pero también estamos robándole a Dios la gloria. Estamos robándole a Cristo la gloria en ese sentido. Porque la gente debe saber quién es Jesús. La gente debe saber qué hizo Jesús. Y cuando nosotros lo compartimos, cuando estamos
dando la oportunidad. Eso de las llaves del reino, hermanos, que representan a Pedro con las llaves, un montón de llaves para abrir las puertas del cielo. Nada tiene que ver con llaves y puertas. Jesús es la puerta. Imagínense que Pedro tuviera la llave para abrir a Jesús. Él es la puerta. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero Jesús ha dado las llaves del reino de los cielos y independientemente si hay otras interpretaciones, pero yo creo que tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio abre la oportunidad a las personas para que conozcan a Cristo, quien es la puerta, y de esa manera puedan entrar al reino de los cielos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, si tú hablas de Cristo, si tú das a conocer a Cristo, estás abriendo la puerta, estás abriendo la oportunidad para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Por eso es importante. Jesús dice: vayan y díganle a mis hermanos. Fíjense cómo le llama a sus discípulos. Ya no dice mis discípulos, no dice mis hermanos. Y por último, si queremos ver a Jesús, debemos obedecer. Dice en el versículo 10, la segunda parte, en la Biblia de las Américas, dice: id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí requiere obediencia de parte de las mujeres y obediencia de parte de los discípulos. Ellas deben obedecer en ir a los discípulos y decirles qué es lo que Jesús dice, qué es lo que Jesús les está mandando. Y a la vez requiere obediencia de los discípulos para ir a donde Jesús les está enviando, a donde Jesús les está llamando. Obediencia de parte de las mujeres, obediencia de parte de los discípulos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Allí me verán, dice el Señor. Allí me verán. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres saber de Jesús? Tienes que obedecer. ¿Y cuál es lo que Él pide? Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él dice que debemos creer en Él, porque el que cree en el Hijo, que dice, ya tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que creamos en Él. Esta es la voluntad, decía Jesús, del que me envió. Esta es la voluntad de mi Padre que me envió. Aleluya. Que crean en el Hijo, que crean en mí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El Padre amó de tal manera al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, a su muy amado Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él, para que toda aquella mujer, aquel hombre que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la voluntad. Y tenemos que obedecer. Y es la única manera en que podemos conocerle, es la única manera. También Él le decía a los judíos que habían creído en Él, allá en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, dice. Escudriñen las Escrituras. Escudriñar está en imperativo. Imperativo indica orden, mandato. Esa es la voluntad de Cristo, es el mandato de Cristo. Escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, que en ellas tienen la vida eterna, dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la voluntad de Cristo. Aún si hablamos de voluntad, hay por ahí un folletito, yo recuerdo, que decía el mandamiento de María. ¿Y cuál es el mandamiento de María?
¿Cuál será el mandamiento de María? Allá en las bodas de Caná, cuando María se acerca a Jesús y le dice, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver en esto? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Qué tienes tú conmigo? Y María le dice a los sirvientes, no a los discípulos. El otro día escuché yo un sermón que decía que Jesús o María le dijo a los discípulos, no, le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les dice, refiriéndose a Cristo. Hagan lo que Él les dice. Ese es el mandamiento de María. María le dice a los que la admiran, a los que la veneran, ella les está diciendo, hagan lo que Él les dice, lo que Cristo les dice. Tenemos que obedecer. Si tú eres devoto de María, obedécela. ¿Y qué quiere María que hagas? Que hagas lo que Jesús dice. Hagan lo que Él dice. Y en esa obediencia tú vas a conocer a Jesús. Tú vas a ver quién es Jesús. Y vas a poder disfrutar de su presencia para siempre. Amén. Amén. Que así sea, que nos ayude también a nosotros que ya le conocemos